Buenas, hoy les voy a hablar sobre algunos conceptos básicos de la radiación. La radiación ionizante es aquella capaz de arrancar electrones de los átomos y formar iones. Se clasifica en dos tipos. Primero, la radiación electromagnética, como los rayos X y los rayos gamma. Segundo, como la radiación corpuscular, que incluye partículas alfa, beta y neutrones. La radiación natural está presente en el ambiente sin intervención humana. Algunos ejemplos son los rayos cósmicos que vienen del espacio, el gas radón en los suelos y el potasio 40 que los vemos en los alimentos. La radiación artificial, en cambio, es producida por actividades humanas. ¿Cómo es esto? Tenemos algunos ejemplos claros como los rayos X en la medicina, los reactores nucleares y las fuentes radiactivas en investigación. Las aplicaciones que podemos ver aquí tienen muchas aplicaciones para el diagnóstico con radiografías en la industria, para esterilizar alimentos, en oncología y entre otras. Las fuentes de la radiación ionizante podemos encontrar fuentes naturales como el radón, los rayos cósmicos y fuentes artificiales como los rayos X, los aceleradores lineales y los radioisótopos. Equipos en clínica. En el área clínica se utilizan varios equipos generadores de radiación, el tomógrafo computarizado que se obtiene de las imágenes, o sea, cuando vemos los cortes, el fluoroscopio que permite ver la imagen en tiempo real, el mamógrafo que se utiliza en rayos X de baja energía, el angiógrafo que se estudia los vasos sanguíneos y el equipo de radiografía convencional, que es el más común. El espectro electromagnético. El espectro electromagnético abarca toda la forma de radiación según la frecuencia y la longitud de onda. En él encontramos la radiación ionizante alta, de alta frecuencia, baja longitud de onda y mucha energía, como los rayos X y gamma. También la radiación no ionizante, que es de baja frecuencia y de alta longitud de onda y menor energía, como las ondas de radio. Algunos ejemplos que son los microondas y la luz visible. En conclusión, la radiación puede estar presente de forma natural como de forma artificial, y aunque puede implicar riesgos, también es una herramienta esencial en la medicina, en la investigación y en la vida cotidiana. Buenas noches, mi nombre es Linda Vanessa Suárez Lozano, soy estudiante de tercer semestre del programa de radiología de imágenes diagnósticas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy vengo a explicarles sobre los puntos 3 y 4 que fueron los que me correspondieron a mí. Les voy a hablar un poco sobre los mecanismos de interacción con la materia, les voy a hablar sobre una radiografía de tórax, explicando un poco sobre lo radio opaco y lo radio lúcido. Les voy a explicar sobre los componentes de un tubo de rayos X y la energía que pues este produce, y voy a hacer un poco de énfasis como de un cuadro comparativo que hay entre un tubo para tomar una radiografía convencional y una mamografía. Entonces, dentro de los mecanismos de interacción tenemos el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico y la producción de pares. El efecto fotoeléctrico es donde, digamos, como que el
fotón entrega toda su energía a un electrón interno y ésta lo expulsa. Entonces, esto nos quiere decir, o eso es lo que explica, como las zonas blancas que nosotros podemos encontrar en una imagen diagnóstica, como lo son los huesos o lo que es denso, por decirlo así, más duro. El efecto Compton es cuando, digamos, el fotón choca con un electrón externo y lo expulsa y este pues cambia como de dirección, pues con menos energía y produce como radiación dispersa. Este pues está relacionado con las zonas más oscuras de una imagen diagnóstica, como lo son pues los pulmones. Y tenemos la producción de pares, que pues ocurre en energías muy altas, cuando el fotón se convierte pues en un electrón o positrón, y que es más común en radioterapia. Les voy a explicar sobre una radiografía de tórax, como lo observamos aquí. Las zonas más oscuras y las zonas más claras. Vemos que en una radiografía podemos observar diferente escala de grises. Entonces decimos que lo radiopaco o lo blanco que observamos es gracias al efecto fotoeléctrico. Podemos observar que lo blanco es como lo más denso que hay, y lo radiolúcido, que es como lo más oscuro, es gracias al efecto Compton, que pues puede ser como los pulmones, que es lo que se observa. Y ya en un intermedio tenemos la escala de grises, que es como los tejidos blandos o el tejido adiposo que se puede observar. Dentro de un tubo de rayos X, como tenemos acá el dibujo, podemos encontrar el anodo o el blanco, la carcasa y ventana, el cátodo. Decimos que pues el cátodo es como un filamento de tungsteno, que es el encargado de emitir electrones. El anodo, que también es tungsteno, dice que se maneja con alta energía y este pues es muy resistente al calor. Y la carcasa y ventana, que pues son encargados como de dejar salir como la luz o el rayo, por decirlo así. Y los tipos de radiación que este emite tenemos la primaria, la dispersa y la de fuga, donde decimos que la primaria es la que va directamente hacia el paciente, o es como la que el paciente recibe. La dispersa es la que se desvía al chocar con el cuerpo, que sería como la que rebota básicamente, y la de fuga, que es la que se escapa por la carcasa del tubo. En cuanto a la comparación de un tubo, para tomar una radiografía convencional y una mamografía, tenemos que en la convencional el anodo es de tungsteno y en la mamografía es de molibdeno o rodio. Ambos manejan diferentes energías. Digamos que en la convencional maneja 69 kilovoltios y en la mamografía maneja de 17 a 23. Y pues en convencional el tubo es utilizado para estudios generales, radiografías de cualquier miembro, y el tubo de mamografía pues es utilizado para estudios de mama y que son como un poco más suaves y precisos. Buenas noches, mi nombre es Freddy Arias, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas en la UNAP. El día de hoy pues quiero explicarles lo que es la desintegración radioactiva. Este es un fenómeno natural en que los núcleos atómicos inestables liberan energía para volverse estables. Esta liberación de energía se libera de forma de partículas. Una forma explicativa sería la radioactividad. O sea, nosotros tenemos un núcleo, aplicamos con una fuente de energía, nuestro núcleo se vuelve inestable y a él volverse querer estable libera esas partículas de luz. Eso se llama desintegración radioactiva, el núcleo queriendo volver a ser el mismo, pero él al volver a ser el mismo puede cambiar de forma y de elemento. Entonces esa es la forma de desintegración radioactiva. Otra forma de verlo de pronto un poco más clara, un ejemplo, es la de las crispetas de maíz. Nosotros aplicamos en un sartén varios maíces, que serían nuestros núcleos, y aplicamos una fuente de calor. Entonces nuestros maíces se van a volver inestables hasta que ellos llegan a un punto de que ellos empiezan a estallar. Al estallar ellos se vuelven en crispetas.
Entonces ese estallido, esa liberación, esa es la liberación de partículas, y nuestros núcleos van cambiando de forma, de un maíz a una crispeta, y la explosión es la liberación de partículas. Eso es lo que pasa en la desintegración radiológica. Eh, Existen tres tipos de desintegración, que son la desintegración alfa, la desintegración beta y la desintegración gamma. Por ejemplo, la desintegración alfa, ella genera partículas de helio. En la desintegración beta generan partículas de energía como son el positrón, neutrino, el electrón y el antineutrino. Otra es la desintegración gamma. Esta libera ondas electromagnéticas. O sea, todos son distintas, y como ven, la desintegración radiológica no solo es un fenómeno físico, el cual también se aprovecha como una herramienta poderosa en la medicina, como tratamientos y diagnósticos. Esta es una forma sencilla, pues, de explicarles. Me alegra que les haya gustado. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Marta Cecilia Viedo, estudiante de la UNAD. Los puntos que me corresponden es el 7 y el 8. El número 7 dice que si tenemos una muestra de 100.000 núcleos radioactivos de un isótopo X, cuyo periodo de desintegración es de 110 minutos. La pregunta es averiguar cuántos núcleos se habrán desintegrado al cabo de 380 minutos. Para esto vamos a utilizar unas fórmulas para calcular el resultado. Estas son las fórmulas que se van a emplear. Por ejemplo, número de tiempo con núcleos que quedan sin desintegrarse después del tiempo. Número de inicial de núcleos, tiempo y medio de periodo de semidesintegración, 110 minutos. De tiempo transcurrido, que es en 380 minutos. Para calcularlo vamos a sustituir unos valores, que es el paso 1, que es número de tiempos con 100.000 núcleos radioactivos sobre 1,5 sobre los 380 minutos transcurridos sobre los 110 minutos de semidesintegración. Para calcular, primero empezamos con el exponente, que es sobre 380 sobre 110, que da como resultado 34.545. De acá volvemos con el número y tiempo con los 100.000 núcleos radioactivos sobre 1,5 con la exponente de 34.545. Entonces ahí calculamos la potencia. La potencia es sobre 1,5 sobre al exponente 34.545, que nos da como resultado el 0.088. Ahí tenemos el número y tiempo con los 100.000 núcleos radioactivos por 0.088, que da como 8.800. El paso 2 es calcular los núcleos de desintegración, que en este caso es núcleos de desintegración con los 100.000 núcleos radioactivos menos los 8.800, que da como resultado 91.200 núcleos desintegrados. El octavo punto se habla sobre una tabla comparativa de magnitudes radiológicas, detallando que la exposición se mide en R, que significa Röntgen, que o C sobre kilogramos, que es Coulomb sobre kilogramos, y esta cuantifica la ionización del aire, mientras que la tasa de exposición es un incremento por unidad de tiempo. La dosis absorbida se mide en GY, que significa Gray, y representa la energía depositada por unidad de masa, y su tasa es por unidad de tiempo. La dosis equivalente se mide en SV, que significa Sierberg. Esta incorpora un factor de ponderación para el tipo de radiación, y su tasa es por unidad de tiempo. Bueno, entonces esta es la explicación de los puntos que me corresponden. Muchas gracias.